provincia de Entre Ríos para ponernos en contacto con representantes de la economía regional. En este caso estamos hablando de la producción arrocera que no escapa a la crisis generalizada y ya lo estamos viendo. Le damos la bienvenida a Federico Gadea, presidente de la Cámara Industrial Arrocera. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muy bien, mucho gusto. ¿Cómo están ustedes? No, muchas gracias por atendernos. Economías regionales, venimos repasando de norte a sur, este a oeste, lo que sucede con estas economías, con los yerbateros, con los productores de peras, manzanas, con los citrícolas. Y bueno, encontramos un denominador común, que es lo mal que lo están pasando económicamente en una situación muy complicada. ¿Cómo están los arroceros allí en Entre Ríos? Sí, bueno, vos lo dijiste, digamos, todas las economías regionales venimos ya de bastante tiempo atrás, digamos, con muchos problemas, digamos, economías que se dedican a la exportación, como son la mayoría de las economías regionales, bueno, primero por la diferencia de cambio y hoy por el tema básicamente impositivo, y también los costos en caso de arroz, los costos en insumos y en productos que son todos dolarizados, que no es que ha mejorado la competitividad en este caso, ¿no? Básicamente el sector arrocero es un sector que tiene muchísima inversión por hectárea para producir, mucha mano de obra y mucha inversión, mayormente una inversión dolarizada, porque tiene mucha energía, ya sea por combustibles fósiles como por energía eléctrica, y la verdad que ustedes saben, como en todas las economías regionales, se ha sobrevaluado muchísimo los costos, y con la demanda, básicamente todo lo que tiene que ver con las retenciones, nos han sacado la poca competitividad que pensábamos podíamos obtener en este contexto, ¿no? Federico, ¿cuántos productores arroceros están nucleados en la Cámara Industrial que usted representa? Bueno, la Cámara de Industriales en realidad hoy es de industriales y productores arroceros porque casi el 90% de la producción básicamente reside en la industria. Mucho porque productores se han industrializado, como que industrias se han puesto a producir, también debido a la crisis, ¿no? O sea, se ha achicado muchísimo el número de productores y las industrias que quedamos como, digamos, en este caso, como rehenes, con infraestructura, con inversión, con mucha mano de obra, tuvimos que recurrir en algunos casos a producir, en otros casos a asociarse a productores para obtener materia prima. En este caso hay 35 socios que juntan entre todos el 90% de la producción y la industrialización del arroz de la Argentina, ¿no? O sea, básicamente casi todo el sector. ¿Y cuántos puestos de trabajo representan ustedes? Mira, en forma directa, en la industria, en forma directa hay alrededor de 2.500 puestos de trabajo, pero hay más de 20.000 puestos de trabajo de directo e indirecto. O sea, hay 20.000 familias que dependen de la industria arrocera, más todos los servicios que después se adosan, ¿no es cierto? El arroz tiene mucho componente de flete, de secado, de mucha mano de obra, y la verdad que hace un tiempo nosotros hacíamos una comparación con economías extensivas como la soja, el maíz, donde por hectárea se ocupaba 0,1 persona. En arroz estás hablando por la cantidad de hectáreas, dividida la cantidad de personas, a 7 personas por hectárea en promedio. Claro. O sea que realmente es un digamos, un impacto muy fuerte, y sobre todo al ser una economía regional es muy fuerte en el lugar donde se desarrolla. O sea, son lugares, zonas y ciudades pequeñas donde otros cultivos no son demasiado viables y donde el arroz mueve prácticamente la economía de la localidad, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la rentabilidad que hoy por hoy está teniendo el productor? ¿Es positiva? ¿Es negativa como en otras economías regionales? ¿Se está trabajando al límite, a pérdida? ¿Se podría ser más rentable? Con el rinde promedio, el análisis con el rinde promedio nacional da abajo de 15%. O sea, nosotros justamente decimos y hemos publicado que básicamente la retención es la rentabilidad. O sea, la única posibilidad que teníamos nosotros de salir hechos es tener un 15% más de ingresos, que justamente es lo que hoy nos está costando la retención, 12,8, 13%. Es negativa en un 15% la rentabilidad del sector, y hace bastante tiempo. Te diría que hace los últimos 5 años venimos con rentabilidades negativas. Han salido muchos del sector productivo y bueno, y la verdad que estábamos esperando que haya un cambio
de competitividad para poder empezar a ser rentable y bueno, no se ha dado. Claro, Federico, usted recién mencionaba aquellos que quedamos atrapados en infraestructura. Hay muchos productores que tienen un desembolso, una infraestructura ya destinada a la producción de arroz y no pueden salir, ¿no? Porque directamente les conviene seguir produciendo con esos márgenes más allá de... A una pérdida, claro, antes que dejar la actividad. Sí, realmente es algo que es tal cual. O sea, cuando uno cuenta esto, comenta, la gente dice, no, pero entonces ¿para qué producen si están perdiendo? Lo que pasa es que es una cosa muy específica, que tiene un molino arrocero, para lo único que sirve es para hacer arroz. Claro. Y uno deja la actividad directamente, es como, a ver, como dejar su estilo de vida, su empresa. Entonces todos vamos por la idea de que en algún momento un país como este, rico y con condiciones que realmente las tiene para producir, debería tener una ecuación económica rentable, ¿no? O sea, lamentablemente, y eso tenemos que decirlo, y de hecho lo hemos dicho y lo estamos discutiendo permanentemente, lamentablemente nosotros no le pedimos nada al Estado, simplemente pedimos que no nos saquen la poca rentabilidad que deberíamos tener para poder seguir. Y bueno, seguramente es algo que seguiremos bregando hasta que se entienda que un sector que si esto tiene un futuro, probablemente muchos de los que estamos en el sector no lleguemos a verlo, si esto sigue así, ¿no es cierto? Es lamentable y yo creo que es un poco negativa mi pensamiento, pero es un poco producto de que hace 5 o 6 años venimos intentando tener rentabilidad con resultados, ¿no? Bueno, recién nos decía Federico que sin retenciones ustedes estarían hechos en cuanto a los costos. ¿Cuáles son las medidas, más allá de las retenciones y de esto puntual que están pidiendo, que necesitan para poder tener un margen de ganancia, para volver a ser el sector productivo que crece, que fueron en algún otro momento? ¿Cuáles son las medidas puntuales que están necesitando? Mirá, creo que tiene que ver con políticas públicas, ¿no? Políticas que estén, digamos, determinadas en que las actividades o las economías regionales funcionen. Aquí nosotros somos grandes consumidores de energía, o sea, 30% del costo de energía, y no hay ninguna diferenciación entre quien está produciendo vía energía o quien la está consumiendo para cualquier otra actividad. Entendemos que la energía tiene su costo, pero también entendemos que estamos, digamos, por bajo el nivel de rentabilidad. Hay mucho que tiene que ver con la infraestructura. Se ha trabajado mucho, y tenemos que reconocer, se ha trabajado mucho en la apertura de mercado. Hemos participado con el Ministerio de Agroindustria y con el Ministerio de la Producción, ahora en su momento Ministerio de Agroindustria, hoy Secretaría. Se ha trabajado mucho en la apertura de mercado y realmente hemos trabajado bien. Pero claro, si uno va a un mercado y lo que produce no es rentable, no tiene mucho asidero. O sea, lamentablemente acá hay mucho de estructura, puertos, caminos, trenes, cosas que se está haciendo y de largo plazo. Por eso que hoy lo que nosotros creemos es que la única forma de tener una rentabilidad lógica para seguir con esta transformación que debería darse en este país y con el tiempo necesario es que al menos logremos que sea rentable. Y eso hoy no lo vemos de otro lado que no sea por quitarle un poco el pie encima al sector productivo con todo lo que tiene que ver con el costo fiscal, ¿no es cierto? Que es inmenso en el caso de arroz. Federico, haciendo ya la última apreciación, que tiene que ver más una reflexión, nosotros aquí de Telediario Federal estamos recorriendo las economías regionales, estamos pasando, por ejemplo, por los tamberos y una situación muy parecida, ¿no? Con mucha infraestructura, en donde a pesar de trabajar a pérdida, se continúa con la actividad. Sí, los viñateros, la gente del sector frutícola, pasa con todas las economías. Hay plantas abandonadas, ¿no? Lo decían los citrícolas también, abandonan las plantas porque ya no les conviene ni siquiera sacar el fruto de allí. Situaciones que se está viviendo en todo el país y esperemos, porque son gran parte del dinamismo de la economía federal, las economías regionales, que esto tenga una solución pronto y un cambio pronto. Agradeciendo el contacto, Federico Gadea, muchas gracias por estar con Telediario Federal. No, gracias a ustedes por darnos este espacio y permitirnos comentar un poco cómo está la situación. Muchas gracias. Muy amables. Hasta luego. Saludos a Entre Ríos también. Entre Ríos. Sí, una provincia que se ha volcado, bueno, lo decía allí en parte de la entrevista que le realizamos a Federico, mucho también a la soja, cuando no era una provincia por ahí sojera por excelencia, pero se ha volcado también a lo que es este grano.